Me llamo Daniel Brown. Soy guardia en un remoto puesto fronterizo en algún lugar de las profundidades de Siberia. No me preguntes cómo llegué aquí ni qué esperaba cuando acepté este trabajo. Tal vez quería soledad, aire fresco y el romanticismo de los bosques del norte. Pero este lugar dista mucho de los anuncios turísticos con imágenes de paisajes nevados. Aquí hay inviernos duros, kilómetros de taiga salvaje, y los vecinos más cercanos son animales salvajes y un viento que hiela los huesos. Empecé este diario para llenar de alguna manera las tardes, porque a veces la soledad se hace insoportable. Pero ahora, hojeando las primeras entradas, me doy cuenta de que empezó más o menos tranquilo, pero ahora me da miedo incluso mirar fuera por la noche. Al principio era una rutina típica: levantarse a las 5 de la mañana, recorrer el perímetro, comprobar las cámaras de vigilancia, ponerse en contacto con el mando central. Aquí tenemos una pequeña caravana, conectada a una torre y focos, y junto a ella, un pequeño almacén de suministros. A veces cogía una moto de nieve para recorrer la zona y ver si había señales de cazadores furtivos o animales salvajes. Hace un mes todo parecía normal, pero ahora cada noche trae nuevas sorpresas. Siento que no estoy solo, y no en el sentido de que haya osos o lobos merodeando. Me refiero a otra cosa, algo incomprensible. Hace un par de semanas me di cuenta por primera vez de que algunos animales empezaban a desaparecer. Una vez a la semana veía un ciervo grande que se acercaba a mi almacén en busca de sobras. A veces tiraba algo fuera. Después, el ciervo desapareció y ya no había huellas de otros animales. Al principio lo achaqué a la migración estacional, pero no en cantidades tan grandes. De todos modos, suelen quedarse algunos habitantes del bosque. Más tarde, cuando encontré algunos restos de pieles, no de ciervo, quizá de otros animales, en el radio del puesto, empecé a preocuparme. Parecía que alguien o algo estaba ahuyentando a la fauna de este lugar. Por la noche empezaron a llegar sonidos que nunca se habían oído. Un aullido lejano y largo que no parecía el de un lobo. O, por ejemplo, el susurro de las hojas, aunque hacía tiempo que todos los árboles estaban desnudos, bajo la nieve, y el viento no era tan fuerte como para hacer semejante ruido. A veces incluso me parecía distinguir un discurso silencioso, ni un susurro, ni un crujido, para el que no podía dar una explicación lógica. Me levanté un par de veces, encendí una linterna en la oscuridad fuera de la ventana, pero no vi nada más que nieve cayendo. El cambio anormal del tiempo tampoco se hizo esperar. Los trabajadores locales que me llevaban las provisiones me dijeron en una de sus visitas que habían llegado a la región corrientes de aire inusualmente cálidas, mientras que las zonas vecinas estaban heladas. Podría haber una bolsa de clima cálido en mi zona. Sin embargo, a la noche siguiente me cayó una helada terrible, de modo que apenas se podía poner en marcha el equipo. Un día después, volvía a hacer relativamente calor, y así sucesivamente. Comprobé las previsiones, pero no había nada parecido. La gente de la sede central lo descartaba como un fallo en los instrumentos, o el norte es impredecible. Pero yo sentía que algo iba mal. Al principio empecé a hacer mis rondas más a fondo. Comprobaba el camino al almacén y a la torre 3 veces por noche. Cerré todas las cerraduras, aunque ¿quién podría entrar aquí? A veces me daba cuenta de que había huellas en la nieve, no de un animal ni, obviamente, de un hombre. La letra cambiaba todo el tiempo, pero yo no tenía suficientes conocimientos de biología para entender quién las dejaba. Lo más importante era que las huellas procedían de algún lugar del bosque y se perdían en alguna esquina del puesto, como si una misteriosa criatura caminara en círculos, pero no entrara en la zona iluminada. Todas estas pequeñas alarmas se iban acumulando como un bulto. Cuando mi compañero y yo, que estaba de visita durante una semana por un turno, fuimos una vez a romper el rastro, enseguida se dio cuenta del silencio que había en el bosque. Le pregunté, ¿qué pasa?
me contestó. No se oyen los pájaros, no se ven las ardillas y hay pocas huellas de animales. Normalmente todo bulle aquí, aunque sea la taiga septentrional. Pero hay vida, ¿no? Estuve de acuerdo. Mi compañero se fue un par de días después y el silencio nunca se disipó. Me doy cuenta de que todo esto suena a paranoia creciente, pero ojalá hubiera resultado ser yo mismo el resultado del estrés. Por ahora aguanto, aunque mi ánimo no está bien. Me asusté más después de unas cuantas noches con los nuevos sonidos. Decidí empezar una grabación de audio en mi portátil. Puse el micrófono junto a la ventana para intentar captar esos susurros. Cuando escuché la grabación a la mañana siguiente, me quedé de piedra. Estaba el ruido de fondo del viento, pero además se oía una especie de golpeteo silencioso, repetido a intervalos de 3 o 4 minutos. Subí el volumen para ver si una rama estaba golpeando la pared, pero no. El sonido era demasiado rítmico, como si alguien caminara por la estación. ¿O es tocar madera? No lo sé, pero escucharlo era incómodo. Para distraerme, empecé a ir al bosque con regularidad, a poner cámaras con sensores de movimiento. Después de todo, tenemos un conjunto de dispositivos portátiles de vigilancia perimetral. Los instalé en los senderos, cerca del almacén, y uno justo en la entrada de la torre. Quería ver si alguien se nos acercaba por la noche. Las primeras grabaciones mostraron picos de temperatura. De repente, la cámara mostraba -20, aunque la temperatura real en mi registro era de -10. En algunos momentos el aparato se quedó ciego durante un par de minutos, mostrando negrura, y entonces apareció niebla en el encuadre, aunque por la noche podía ver estrellas desde la ventana. ¿Qué demonios estaba pasando? Tenía la impresión de que alguien estaba interfiriendo mis cámaras o confundiéndolas, pero habría que estar muy cerca, y no vi ningún coche ni señales de extraños. ¿Y quién se adentraría tanto en el bosque, sin carreteras, en un lugar tan duro? Al mismo tiempo, cada vez más a menudo me daba cuenta de que por la noche quería encender todos los reflectores y quedarme sentado con las armas preparadas. Pero no podía quejarme en el cuartel general. Pensarían que estoy loco. Además, tengo un contrato, y si huyo o me entra el pánico, perjudicará mi carrera. Entonces empezaron las pequeñas averías. Primero, el alternador empezó a funcionar mal por alguna razón desconocida. Tenía sobretensión y subtensión, por lo que las luces parpadeaban de vez en cuando. Comprobé el sistema de combustible. Todo estaba limpio. Entonces, la puerta de uno de los almacenes reventó de repente, a pesar de que estaba en garantía y era nueva. Tuve que derribarla para entrar. La nieve alrededor del almacén estaba intacta, pero alcancé a ver unos arañazos profundos en la manilla de la puerta, como si alguien hubiera raspado o golpeado el metal. Difícilmente un oso lo haría tan limpiamente, pensé. Otro suceso aterrador. Hace unos días estaba comprobando el perímetro como de costumbre, y en el borde de la zona iluminada vi algo negro y vagamente perfilado. A primera vista podría confundirse con el tronco de un árbol o la sombra de un montón de nieve, pero estaba inmóvil y demasiado oscuro. Cuando apunté con la linterna, el objeto desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. Pensé que era un juego de luces, pero mi sexto sentido me gritaba que había alguien allí mirándome. Empezaba a tener pesadillas. En ellas me veo caminando fuera del campamento, cayendo en la nieve profunda, y entonces oigo una fuerte respiración detrás de mí. Me doy la vuelta y hay una figura sin rostro, con huecos vacíos por ojos, y me tendía la mano, no para atacarme, sino como si me llamara a seguirla. Me despierto sudando frío, miro el reloj, son solo las 3 de la mañana, y la ventana está en silencio. Compruebo el patio, normalmente vacío también, pero dentro hay un pavor pegajoso. Una noche decidí que ya era hora de hablar de todo esto con algún responsable. Llamé al oficial encargado de la comisaría. Le dije que aquí pasaba algo extraño,
Desaparecían animales, las cámaras no funcionaban y los ruidos nocturnos me volvían loco. Sonrió. El norte siempre es raro, amigo. Insistí en una comprobación adicional, pidiéndole que enviara a alguien a ayudarme para que pudieran verlo por sí mismos. El oficial prometió transmitir la información, pero pude oír la desconfianza en su voz. Parecía que no iban a tomar ninguna medida drástica. Sintiéndome completamente impotente, me desesperé aún más por encontrar pistas. Una tarde me alejé del puesto por donde no solía ir, donde el bosque se espesa y hay pocos claros abiertos. Al acercarme al linde del bosque, me topé con unas extrañas huellas. Parecían pisadas, pero eran más grandes y estrechas que las humanas, y consistían en 4 largos dedos o protuberancias que se adentraban en la nieve. Hice algunas fotos con mi teléfono. No sé qué tipo de animal, pero los huesos habían sido claramente mordisqueados o fracturados, de alguna forma no natural. Al mirarlos, se me puso la carne de gallina. De repente, oí el crujido de unas ramas a mi izquierda. Se me encogió el corazón. Giré lentamente la cabeza y vi algo gris que parpadeaba entre los árboles. Tal vez fuera un lobo grande, no estaba segura. Pelaje demasiado oscuro y silueta antinaturalmente alargada. Un segundo después, me di cuenta de que había desaparecido. Se hizo un silencio sepulcral en el bosque, y aquí sentí una especie de miedo paralizante. No quería avanzar ni retroceder. Solo al cabo de 1 minuto o más, me obligué a correr hacia el puesto, con el fusil preparado. Al volver, pensé que estaba al borde del pánico, pero cuando me encontré en el puesto y vi los edificios familiares, el miedo retrocedió un poco. Me quité la nieve de las botas y traté de pensar racionalmente sobre la situación. Tal vez fuera realmente un lobo, aunque grande. Pero, ¿de dónde habían salido esas extrañas huellas? ¿Era un animal mutado? ¿O eran unas extrañas criaturas que nadie había descrito nunca? Al día siguiente, el tiempo empeoró. Pesadas nubes cubrieron el cielo y se levantó una ventisca. Quedé aislado del mundo exterior. La carretera para motos de nieve se volvió intransitable, y el helicóptero no quiso venir con semejante tormenta. Por la noche, el viento huracanado sacudió mi vagón como si quisiera arrancarlo de cuajo. Los reflectores se lanzaban en todas direcciones. La nieve volaba en un muro. La visibilidad, 3 metros, no más. En ese momento, por supuesto, yo estaba sentado dentro, pero tuve la premonición de que eso saldría a cazar de nuevo. ¿Por qué eso necesitaría una tormenta? Pero poco sabía. Había caído la noche y la ventisca no había amainado. Las luces parpadeaban bruscamente. El generador hacía ruido. Miré por la ventana, intentando ver algo en la oscuridad. De repente, en medio del caos, noté un tenue resplandor de luz, como si alguien con una linterna caminara por el perímetro. ¡Qué demonios! Nadie podía aparecer por aquí con este tiempo. Cogí mi fusil y salí rápidamente, tratando de proteger mis ojos de las ráfagas de nieve. Grité, ¿quién está ahí? Pero el viento se llevó mi voz. Intenté caminar hacia el lugar donde había visto la luz, pero no había nada. Ni huellas, ni luz. Cegado y helado, volví a entrar, sintiéndome golpeado por la tensión nerviosa. Poco antes del amanecer, la tormenta empezó a amainar. Estaba despierta, sentada con una taza de té frío, sumida en mis pensamientos. Oí un débil golpe, como si alguien hubiera pasado la mano por la pared. Se levantó de un salto, corrió hacia la puerta, la abrió. No había nadie, pero a la luz de la linterna vi huellas en la nieve fresca que conducían a la esquina del edificio. Doblé la esquina y me detuve, asombrado. Allí, justo en la pared, estaba rayado algo parecido a un símbolo o un garabato. Parecía una runa o una letra, pero no pude descifrar su significado. Era como si las garras de alguien hubieran dejado largas rayas. Me quedé inmóvil en el silencio de la noche y oí un crujido detrás de mí. Me di la vuelta
y no había nadie. Solo montones de nieve. Me quedé de pie y pensé, es hora de salir de aquí, no me importa el contrato. Pero me di cuenta de que el transporte no llegaría en los próximos días, debido a las carreteras intransitables. Podía arriesgarme a desplazarme a pie, pero estaba demasiado lejos del asentamiento más cercano, y eso sería un suicidio en el bosque invernal. Me quedé allí sentado, esperando que esa criatura, fuera quien fuera, no atacara. Pero cuanto más me alejaba, más claro me parecía que estaba jugando su propio juego. Por la mañana, cuando salió el sol, empecé a inspeccionar la zona para asegurarme de que no había señales de una invasión. Pero encontré varias cadenas de huellas tan extrañas como antes, cerca del almacén y cerca de mi torre. Todas desaparecieron extrañamente a los 5 metros, como si quien las hubiera dejado simplemente se hubiera largado o desvanecido en el aire. Fotografié todas las huellas, comprobé los sensores. 2 de ellas estaban rotas, como si las hubieran pisoteado. Lo único que pude hacer fue maldecir entre dientes. Además, me di cuenta de que la radio sufría terribles interferencias. Conecté una antena adicional, pero lo único que oía en mis auriculares era un ruido entrecortado intercalado con una especie de susurro. Me comuniqué con el cuartel general y me dijeron que mi equipo estaba dañado. Mis superiores prometieron enviar un equipo en 3 días, como muy pronto. Dijeron que la tormenta había dañado las vías y que no tenían equipo suficiente. Estaba furioso, pero tenía que esperar. Mientras tanto, la sensación de que estaba aquí, de hecho, a solas con el cazador, era cada vez más fuerte. Empecé a notar cómo a veces podía ver movimiento en las ventanas con mi visión lateral, como una sombra que pasaba. Una tarde, ya al atardecer, observando desde dentro, de repente percibí un fuerte olor a quemado o azufre. Salté para ver si había algo ardiendo, pero no encontré ninguna fuente. El olor desapareció en cuanto salí. Es difícil mantener la cordura cuando todo lo que te rodea te hace pensar que algo sobrenatural o sobrenatural te está observando. Tengo una escopeta y munición, pero no estoy seguro de qué me ayudaría si eso atacara. Quizás sea una gran bestia mutada después de todo, lo que explicaría lógicamente las extrañas huellas. Pero entonces, ¿cómo explico los símbolos con garras en la pared y las huellas que desaparecen y que parece que acaban en el aire? He decidido llevar un diario más detallado, explicándolo todo por horas. Si me ocurría algo, quizá alguien encontraría estas páginas y se daría cuenta de lo que estaba pasando. Las anotaciones se volvieron gradualmente más y más inquietantes. Escribí sobre cada ruido, cada visión. Hace poco me di cuenta de que mi estilo de escritura estaba cambiando. A veces escribía a máquina garabatos extraños parecidos a los que veía en la pared. Intento parar, me digo. Daniel, no es nada, son los nervios. Pero es como si mi mano hiciera las marcas por sí sola. Otro suceso aterrador. Una noche me desperté con la sensación de que alguien estaba de pie junto a mi cama. Abrí los ojos y me pareció ver una silueta, alta y delgada, en la esquina de la habitación. Pero cuando parpadeé, ya no estaba. Se me aceleró el pulso y me levanté de un salto. Encendí la linterna y corrí por todo el vagón, sin ver a nadie. La puerta y las ventanas estaban cerradas. No había señales de que hubieran forzado la entrada. Tal vez solo fuera una pesadilla. Pero entonces, ¿por qué sentí la mirada helada de alguien? A la mañana siguiente, encontré piedrecitas por todas partes, esparcidas en una franja por el suelo, que iba desde la puerta principal hasta la cama. La puerta estaba cerrada por dentro. ¿Cómo habían entrado? Cogí los guijarros y los tiré a la nieve, por todas partes molestando pequeñas cosas, volviéndome loco. Al día siguiente, volvió el relativo calor. Cayó una ligera nevada y me aventuré un poco más lejos del poste para comprobar la cámara que había puesto antes. Encontré la cámara. Estaba rota, como si la hubieran arrancado de su soporte y tirado a la nieve.
Empecé a mirar alrededor del lugar. Noté un gran árbol caído, debajo de él algo parecido a una guarida, pero no de un animal, sino como si alguien hubiera nivelado la nieve allí, hecho una especie de montón de ramas. El montón estaba desgarrado y disperso. Tal vez su dueño se había dado cuenta de que me acercaba. De vuelta al puesto, sentí que alguien me seguía, sin que yo lo oyera, pero claramente. Me detuve 2 veces y me di la vuelta, pero lo único que veía eran troncos de pino y ramas mecidas por el viento. Un par de veces, sin embargo, capté movimiento en el extremo más alejado de mi campo de visión, como si un punto negro parpadeara detrás de un árbol. Sentí que el pánico se apoderaba de mí y que el corazón me latía con fuerza. Me apresuré todo lo que pude hasta llegar al claro donde ya se veían mis reflectores. Ya no me sentía segura dentro del puesto, pero al menos tenía la ilusión de estar a cubierto. Cogí mi portátil y decidí mirar algunas grabaciones de cámaras antiguas de antes de la rareza. Quería buscar señales de algo anómalo en el pasado. En un clip de hace 2 semanas, observé una extraña sombra que se movía cerca del almacén lejano. Apenas se distinguía, pero parecía una figura alta con brazos largos. Antes lo habría descartado como estática, pero ahora me doy cuenta de que ya había estado allí antes, solo que no me había dado cuenta o no había creído a mis ojos. Por la noche, empecé a mover los muebles hacia la puerta para que, si alguien intentaba entrar, yo oyera el ruido. Tuve la extraña sensación de que el del bosque se acercaba cada vez más. ¿Qué querrá de mí? Podría entenderlo si fueran cazadores furtivos, contrabandistas, pero ¿por qué trucos tan salvajes? Símbolos, susurros. Dormí mal y por la mañana abrí los ojos al oír unos fuertes golpes en la pared. Se levantó de un salto, cogió el rifle y abrió la puerta. De nuevo no había nadie fuera, solo la nieve iluminada por un foco, pero a un par de metros de la entrada vi un nuevo dibujo estampado en la nieve. Un círculo con rayas que se cruzaban. Parecía una señal ritual, no otra cosa. Incluso hice una foto y un vídeo para demostrarme a mí mismo que no estaba loco. Hay silencio por todas partes. Decidí avanzar un par de pasos y oí algo que raspaba el metal detrás de mí, en el poste. Me di la vuelta, no veía nada, pero el sonido duró 3 segundos y luego se detuvo. Me di cuenta de que me estaban engañando, obligándome a correr de un lado a otro. Bajé el arma y volví a entrar en el edificio. Cerré la puerta, luego no pude aguantar más y grité al vacío. ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis? Mi grito resonó, pero no hubo respuesta. Solo pude encerrarme dentro y esperar a que amaneciera, con la esperanza de que el alba cambiara algo. Recibí una llamada del cuartel general. Decían que mañana llegaría una patrulla con 2 motos de nieve para revisar mi puesto. Por fin, pero me advirtieron de que podrían retrasarse por culpa del tiempo. Recé literalmente para que llegaran, porque sentía que una noche más solo y perdería los nervios. Durante todo el día me paseé por el recinto intentando parecer más valiente, intentando demostrar que estaba preparada para rodar. Pero eso no se mostraba de ninguna manera. Solo veía ocasionales destellos de sombras en la periferia de mi visión. Al atardecer, me di cuenta de que las nubes se estaban espesando de nuevo y probablemente habría una ventisca por la noche. Tendríamos que quedarnos en el vagón. Cuando oscureció, nevaba copiosamente y el viento aullaba. Encendí todas las linternas y comprobé la munición. Empecé a anotar el estado de las cosas en mi diario, pero de repente oí un aullido terrible, como si alguien fuera de los focos estuviera aullando. Pero no era un lobo. Era desagradable, persistente, con un tono humano. Me entró un sudor frío. Me acerqué a la ventana y vi que la oscuridad era total y la nieve caía a la deriva. Pronto se apagó el sonido, pero en su lugar se oyeron una serie de golpes. Me di cuenta de que golpeaba la pared desde diferentes direcciones, moviéndose alrededor del poste. Era como si se burlara de mí, atrayéndome. No cedí, pero el pánico era más fuerte que nunca.
temblaba, pero me repetía: hasta mañana, aguanta hasta mañana, y luego que venga la patrulla. La noche parecía interminable. Los golpes eran sustituidos por crujidos, y a veces reconocía risas, muy silenciosas pero espeluznantes. No recuerdo cómo no me desmayé. Mi última anotación en el diario fue: si no vivo para verlo, que alguien lo encuentre y sepa que aquí hay algo que escapa a nuestro control. Por la mañana oí el estruendo de las motos de nieve. Salí como un búnker, con las manos temblorosas. 2 hombres con pesados trajes de invierno se acercaron a mí y se presentaron como guardias del cuartel general. Los miré como si fueran ángeles de la salvación. Inspeccionaron el puesto, vieron los arañazos en las paredes y en el almacén, las huellas gigantes. Se miraron en silencio. Uno dijo: sinceramente, no sé lo que es, pero seguro que no parece un oso. Otro me preguntó si estaba loco. Les conté todo tal y como era, y me ofrecí a ir al bosque y enseñarles la madriguera. Pero uno negó con la cabeza. No, pasaremos las fotos y las observaciones arriba. Nos han ordenado que te llevemos con nosotros. Luego vendrá nuestro grupo con equipo. Estaba tan agotada que accedí sin rechistar a marcharme. Mientras recogía mis cosas, sentía que el corazón me latía con fuerza. En cualquier momento, eso podía aparecer e interferir. Pero no ocurrió nada. Tal vez no necesitaba la batalla. Arrancamos las motos de nieve y cargamos mis cajas. Al alejarnos, miré hacia atrás, hacia mi vagón. Parecía que había una figura negra asomando en una de las ventanas. O tal vez era solo un reflejo. Me dije: ya está, me voy, que se ocupen otros. Atravesamos el bosque y de vez en cuando veía sombras entre los árboles, pero los chicos de la patrulla llevaban armas, y eso me tranquilizó un poco. No oí ruidos ni aullidos por el camino, como si el bosque me hubiera dejado marchar. Todavía sueño que vuelvo a ese puesto y veo el mismo símbolo en la pared y a alguien alto y sin rostro de pie bajo un foco, mirándome. No sé qué hay ahora. Tal vez las autoridades hayan despejado la zona o simplemente hayan abandonado el puesto. No estoy seguro de que haya una explicación lógica para estos sucesos. Quizás se trate realmente de alguna criatura desconocida, o quizás sea algo de otro mundo. Pero si alguien lee mi diario, que lo sepa. Hay fuerzas en las tierras salvajes de Siberia de las que no nos han hablado. Los animales desaparecen, la maquinaria se vuelve loca, y por la noche te das cuenta de que no somos tan fuertes en este mundo. Hay algo antiguo que observa nuestros tontos intentos de poner torres de vigilancia y focos. Me mudé de allí, pero parte de mi sueño y de mi mente se quedaron en aquellos bosques, porque a veces, incluso aquí, incluso lejos del puesto, me despierto en mitad de la noche y oigo esos mismos golpes lejanos y una figura negra parece parpadear al otro lado de la ventana. Tal vez me esté siguiendo. Espero que no. Espero que esta historia se quede solo en mis notas y no moleste a nadie más. Sin embargo, no puedo garantizarlo. Ten cuidado si alguna vez te encuentras en un lugar donde la nieve y la taiga parecen no tener fin y las noches son demasiado silenciosas.